El silencio de la estación Cypher no era una mera ausencia de sonido. Era una presencia tangible, una entidad que devoraba la luz y la esperanza con la misma fría indiferencia con la que un agujero negro consume estrellas. Llevábamos semanas en tránsito hacia este punto olvidado en el cinturón de Kuiper, un viaje que había erosionado mi ya precario equilibrio. Mi nombre es Doctor Arturo Vale, y mi especialidad, la antropología de los mitos escatológicos y las cosmogonías primigenias, me había convertido en una figura tan reverenciada como ridiculizada en los círculos académicos. Ellos no comprendían la urgencia, la sed insaciable que me consumía desde que vi por primera vez la sombra en el umbral del cuarto de Lía, mi hermana, cuya respiración ahora se desvanecía lentamente en un hospital terrestre, conectada a máquinas que solo prolongaban la agonía de un cuerpo traicionado por algo que ningún médico podía nombrar. Mis teorías, que vinculaban los terrores ancestrales de la humanidad, ángeles vengadores, demonios susurrantes, los jinni del desierto, con una posible constante cósmica, eran consideradas el desvarío de una mente brillante, pero perturbada. Perturbada, sí, pero ¿por qué? ¿Acaso no veían los patrones, los ecos persistentes en cada cultura, en cada era? La convocatoria para esta misión, un susurro en los canales más secretos del Comando Unificado, había sido tan inesperada como una epifanía. Los observadores, esa especie inmemorial cuya existencia era un axioma apenas susurrado en los pasillos del poder, habían solicitado un encuentro. Décadas, quizás siglos, habían transcurrido desde su último contacto significativo, y me habían elegido a mí, Arturo Vale, el coleccionista de pesadillas olvidadas. La ironía era casi un bálsamo amargo sobre la herida abierta que era Lía. La estación Cypher era una aguja de obsidiana flotando en la negrura, un diseño tan ajeno a la estética humana que provocaba un vértigo primordial. Su interior era un laberinto de corredores minimalistas, fríos al tacto, donde el aire reciclado sabía a metal y a algo más, algo antiguo, como el polvo de tumbas selladas hace eones. La comandante Eva Rostova, una mujer cuya pragmática eficiencia era legendaria, me acompañaba. Su presencia era un ancla a la cordura, o al menos a la ilusión de ella. Para ella, esta era una misión diplomática de consecuencias desconocidas. Para mí, era la culminación de una vida de búsqueda, la posible respuesta a las sombras que se cernían no solo sobre mi familia, sino sobre toda la humanidad, aunque ésta prefiriera ignorarlas, etiquetarlas como fantasía. Cada paso en aquellos pasillos resonaba con una quietud antinatural. No había el zumbido habitual de los sistemas de soporte vital, ni el crujido metálico de una estructura bajo tensión. Era un silencio orgánico, expectante, como el de un depredador conteniendo la respiración antes de atacar. Recordaba las noches junto a la cama de Lía, el silencio opresivo de la unidad de cuidados intensivos, solo roto por el silbido mecánico del respirador. Aquel silencio hospitalario era una promesa de pérdida. Este, en Cypher, era una promesa de algo infinitamente más vasto y aterrador. Sentía cómo las cicatrices de mi alma, aquellas que creía haber cauterizado con la lógica y el estudio, comenzaban a supurar bajo la presión de esta quietud insondable. Los observadores. Su nombre era un eufemismo. No se limitaban a observar. Su mera existencia, su antigüedad que desafiaba la comprensión humana, implicaba un conocimiento que podría desmantelar nuestra realidad o, peor aún, confirmarla en sus aspectos más temidos. La humanidad siempre había sabido, en un nivel visceral, que no estaba sola. Los mitos no eran simples cuentos para asustar a los niños alrededor de una fogata.
Eran los recuerdos fragmentados de encuentros, de presencias que habían moldeado nuestro miedo y nuestra fe. Los dioses celosos, los demonios tentadores, los espíritus caprichosos de la naturaleza. ¿Eran acaso facetas de una única, incomprensible verdad que los observadores estaban a punto de desvelar? Me aferraba a la imagen de Lía, a su rostro pálido y sereno en la inconsciencia. Su enfermedad había sido un catalizador, agudizando mi percepción de las anomalías del mundo, de las fisuras en el tejido de lo cotidiano por donde se filtraba una oscuridad ancestral. Cada texto antiguo que descifraba, cada ritual olvidado que analizaba, me acercaba más a una conclusión que mi mente científica se resistía a aceptar plenamente, pero que mi instinto, afilado por el dolor personal, gritaba como una verdad ineludible. El universo no era indiferente, era consciente, y algunas de sus conciencias eran antiguas, vastas y quizás voraces. La sala de encuentro designada era un hemisferio perfecto, sin adornos, sin mobiliario visible. La pared curva parecía absorber la luz, creando una penumbra que jugaba con la percepción. Rostova mantenía su estoicismo, pero noté la tensión en la línea de su mandíbula, el casi imperceptible temblor en sus manos enguantadas. Ella también sentía la opresión, la sensación de estar en el umbral de algo que trascendía la experiencia humana. Para mí era como estar de nuevo en aquel pasillo oscuro de mi infancia, caminando hacia la habitación de Lía, sabiendo que algo indeciblemente erróneo me esperaba al otro lado de la puerta. El aire se espesó, vibrando con una frecuencia apenas audible que resonaba en mis huesos. Era una nota grave, sostenida, que parecía emanar de las propias paredes, o quizás del vacío mismo. Los instrumentos de Rostova, que había insistido en llevar a pesar de las advertencias sobre su posible inutilidad, parpadeaban erráticamente, sus lecturas convirtiéndose en un galimatías sin sentido. La realidad, tal como la conocíamos, parecía estar afinándose a un diapasón diferente, uno que prometía una disonancia fundamental. ¿Era este el preludio del contacto, o el primer síntoma de nuestra propia disolución ante lo incomprensible? Pensé en las últimas palabras coherentes de Lía, un susurro febril sobre hombres de estrellas rotas que la visitaban en sueños, ofreciéndole escapar del dolor. En su momento lo atribuí a la medicación, al delirio. Ahora, en este confín del sistema solar, en el umbral de lo desconocido, esas palabras infantiles resonaban con el peso de una profecía. ¿Qué sabían los observadores de esos hombres de estrellas rotas? ¿Y qué sabían de la oscuridad que yo, y quizás solo yo, había vislumbrado tantas veces, acechando justo más allá del velo de la normalidad? La espera se hacía insoportable. Cada segundo un eón. La penumbra de la sala hemisférica se onduló, no como un efecto de luz, sino como si el propio espacio se plegara sobre sí mismo, contrayéndose y expandiéndose con una respiración ajena. Un olor acre, mezcla de ozono y metal sobrecalentado, invadió mis fosas nasales, trayendo consigo un eco de las tormentas eléctricas de mi juventud, pero con un matiz orgánico, casi fétido, que revolvió mis entrañas. Rostova emitió un sonido ahogado, un intento de mantener la compostura profesional que se quebró ante la pura extrañeza del fenómeno. Sus instrumentos enloquecieron por completo, sus pantallas mostrando una cascada de caracteres sin sentido antes de apagarse con un chispazo final, sumiéndonos en una dependencia aún mayor de nuestros sentidos, tan limitados, tan falibles. Ante nosotros, donde antes solo había pared curva y vacío, comenzó a coagularse una forma. No apareció de golpe, ni se materializó con la pulcritud de un holograma avanzado. Era más bien como si una porción de la realidad estuviera siendo tejida hilo a hilo,
o esculpida desde una dimensión invisible, con una lentitud deliberada que magnificaba la tensión. La figura era alta, esbelta hasta el punto de la fragilidad, pero irradiaba una antigüedad que pesaba sobre el ambiente como una montaña. Su contorno era inestable, como visto a través de una corriente de calor, y su piel, si es que podía llamarse así, refulgía con la luz interna de las nebulosas lejanas, cambiando sutilmente de tonalidad. Era el arauto, un representante de los observadores. Su rostro carecía de rasgos definibles en términos humanos, pero de alguna manera uno sentía la convergencia de una atención insondable, una mirada que no necesitaba ojos para penetrar hasta el tuétano. Entonces, la comunicación comenzó, no como palabras audibles, sino como una presión directa sobre mi mente, una infusión de conceptos puros y emociones frías, como fragmentos de hielo insertándose en mi conciencia. Sentí a Rostova tambalearse a mi lado, su mano buscando instintivamente el arma que sabía inútil. La voz, si es que puede llamarse así, a esa invasión psíquica, era un coro de milenios, un susurro que contenía la resonancia de estrellas moribundas y el silencio de galaxias nonatas. Humanidad, resonó el concepto en mi cráneo, cargado de una tristeza cósmica, una piedad tan vasta que resultaba insultante. Vuestra soledad es una ilusión autoimpuesta, un velo tejido con miedo e ignorancia. Cada palabra era una descarga, una minúscula convulsión en mis sinapsis. Intenté formular una pregunta, articular la razón de nuestra presencia, pero mi voluntad parecía haberse disuelto en la magnitud de la suya. Era como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. La información seguía fluyendo, implacable, indiferente a mi capacidad de procesarla. La sensación era de ahogo, de estar sumergido en un océano de conocimiento demasiado denso para respirar. Entonces llegó la frase, el concepto que actuaría como la llave que abriría todas las puertas oscuras de mi mente, la confirmación de mis peores pesadillas y de las verdades fragmentadas en los mitos que tanto había estudiado. La razón por la que evitamos vuestro mundo, continuó el torrente mental, frío y preciso, es simple, aunque terrible para vuestra especie. Nunca habéis estado solos en vuestro planeta. Los otros, los arquitectos del sufrimiento, ellos tejieron vuestra cuna y aún mecen sus hilos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, no de frío físico, sino de un reconocimiento primordial, un horror que había yacido latente en mi ADN desde el inicio de los tiempos. Arquitectos del sufrimiento. El nombre era una revelación y una condena. Las sombras de mi infancia, las figuras que acechaban en la periferia de mi visión, los susurros que Lía oía en sus delirios febriles. Todo encajaba con una precisión espantosa. La habitación pareció encogerse. La presencia del arauto se magnificó, llenando cada resquicio de mi percepción. Rostova jadeó, y pude sentir su terror, puro y animal, incluso sin la invasión directa que yo estaba experimentando. Para ella, esto era una amenaza externa, alienígena. Para mí, era la confirmación de un enemigo interno, uno que había vivido entre nosotros, dentro de nosotros, desde siempre. La mirada del arauto se intensificó, y con ella llegó una nueva oleada de información, esta vez visual, impresa directamente en mi corteza cerebral. Vi imágenes fugaces, fragmentos de la historia humana desde una perspectiva imposible, pirámides bañadas en sangre bajo lunas alienígenas, rituales en arboledas oscuras donde figuras encapuchadas ofrecían sacrificios a entidades que cambiaban de forma, campos de batalla donde el éxtasis del odio y el miedo ascendían como un incienso invisible hacia observadores ocultos. Eran ellos, los arquitectos,
alimentándose, guiando, susurrando en los oídos de reyes y profetas, tejiendo el tapiz de nuestra civilización con hilos de dolor y fervor. La náusea me invadió, un sabor amargo y metálico en la boca. Quería gritar, huir, pero estaba paralizado, clavado al suelo por el peso de aquella revelación. Los demonios de alas de cuero de la Edad Media, los ángeles de fuego y azufre del Antiguo Testamento, los seductores súcubos e íncubos de las leyendas monacales, las hadas crueles de los cuentos celtas. Eran todos ellos manifestaciones, avatares de estos arquitectos, adaptaciones a la psique de cada época para maximizar la cosecha emocional. La comprensión era un ácido corroyendo los cimientos de mi cordura. El arauto pareció asentir, aunque no hubo movimiento físico. Ellos son los dioses y demonios de vuestros mitos, confirmó el pensamiento alienígena, gélido. Maestros del engaño, escultores de vuestra fe y vuestro terror. La enormidad de aquello era aplastante. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestras creencias más profundas. Todo era una granja de emociones, cuidadosamente cultivada por entidades interdimensionales. Y los observadores, con su vasta antigüedad y conocimiento, simplemente se habían mantenido al margen, observando la cosecha. La pregunta se formó en mi mente, un grito silencioso de desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué no intervenir? La respuesta, temía, sería tan devastadora como la revelación misma. La quietud que siguió a la revelación inicial fue casi tan opresiva como la comunicación misma. El arauto permanecía inmóvil, su forma luminiscente pulsando suavemente, como una estrella distante respirando en la oscuridad de la sala. Rostova, a mi lado, había conseguido recuperar una pizca de compostura, aunque su rostro seguía pálido y sus ojos reflejaban una profunda perturbación. Yo, en cambio, me sentía desollado, cada nervio expuesto a una verdad que era a la vez íntima y cósmicamente aterradora. Las sombras de mi infancia ya no eran producto de una imaginación febril. Eran los tentáculos de los arquitectos rozando mi existencia, quizás marcándome, quizás simplemente curioseando. Para interactuar con vuestra dimensión de forma directa, continuó el flujo mental del arauto, interrumpiendo mis pensamientos caóticos. Los arquitectos requieren recipientes, avatares. Estos son construidos a partir de la materia orgánica que han recolectado a lo largo de vuestras eras. Imágenes horribles, más claras esta vez, inundaron mi mente. No solo los sacrificios rituales de antaño, sino también los relatos modernos de abducciones, los cuerpos mutilados dejados en campos solitarios, el ganado desaparecido misteriosamente. Todo cobraba un sentido grotesco. Eran la cantera de los arquitectos, el barro con el que moldeaban sus formas temporales para caminar entre nosotros, para susurrar más de cerca. La forma de estos avatares, explicó el arauto con una frialdad que helaba la sangre, es maleable, un reflejo de vuestro inconsciente colectivo, de las creencias dominantes de cada época. Así maximizan el impacto, la resonancia emocional. Vi entonces una procesión de horrores metamórficos. Los dioses zoomorfos del antiguo Egipto, con sus ojos de obsidiana y sus fauces inhumanas. Los serafines de múltiples alas y ojos que describían los profetas, aterradores en su majestuosidad alienígena. Los demonios cornudos y las brujas retorcidas de la iconografía medieval. Y luego las formas más recientes, los greys de cabeza bulbosa y ojos insondables que poblaban los relatos de encuentros cercanos del siglo XX y XXI, seres diseñados para inspirar una mezcla de asombro tecnológico y terror biológico. Recordé las descripciones de Lía, sus hombres de estrellas rotas. Eran ellos,
avatares adaptados a la imaginación de una niña enferma, o quizás una forma más pura, menos filtrada por el terror colectivo. La idea de que esas entidades hubieran estado cerca de ella, en su vulnerabilidad, alimentándose de su miedo y su dolor, era una tortura que amenazaba con desgarrarme. Cada mito, cada leyenda que había estudiado con fervor académico, se despojaba ahora de su velo simbólico para revelar una verdad literal, una crónica de la depredación cósmica. Los vampiros que se alimentaban de sangre eran una metáfora burda. Los arquitectos se nutrían de la esencia misma de nuestra experiencia, el alma, la emoción. Ellos han guiado sutilmente vuestro desarrollo, prosiguió el arauto, ajeno a mi tormenta interior, o quizás disfrutándola a su manera distante, fomentando conflictos para cosechar el miedo y el odio, inspirando cultos de fervor extremo para deleitarse en la devoción ciega. Cada gran guerra, cada cisma religioso, cada auge y caída de imperios ha sido una fiesta para ellos. La historia de la humanidad, vista a través de esta lente, no era una lucha por el progreso o la iluminación, sino el ciclo de engorde de un rebaño cósmico. Éramos el trigo dorado en el campo de los arquitectos, y la hoz siempre estaba lista. Rostova logró articular una pregunta, su voz temblorosa pero firme. ¿Y ustedes, los observadores? ¿Por qué nos revelan esto ahora? ¿Qué esperan de nosotros? Su pregunta era la mía, la de cualquier ser humano enfrentado a tal enormidad. El arauto giró su atención hacia ella, y pude sentir la oleada de conceptos dirigida a su mente, aunque más atenuada, quizás por cortesía o por su menor resonancia con estos temas. La respuesta que percibí fue desoladora. Observamos. Es nuestra naturaleza. Intervenir en el ciclo de los arquitectos es complejo. Implica un coste que nuestra especie ya pagó en eones olvidados, cuando el universo era más joven y las reglas diferentes. Una antigua guerra, un coste olvidado. Aquellas palabras resonaron con la profundidad de las eras. Los observadores no eran dioses indiferentes, eran supervivientes, o quizás exiliados, de un conflicto que ni siquiera podíamos empezar a concebir. Y ahora nos ofrecían esta verdad no como un arma, sino quizás como una advertencia final, o simplemente como un hecho cósmico que por alguna razón insondable habían decidido compartir. ¿Era compasión o una forma de curiosidad científica? Observar cómo una especie inferior reaccionaba al conocimiento de su propia futilidad. La sesión con el arauto se prolongó durante lo que parecieron días, aunque los cronómetros internos de la estación apenas marcaban unas horas. Nos mostró cómo los arquitectos no solo se alimentaban, sino que también inspiraban ciertos avances tecnológicos, aquellos que podían generar nuevas formas de sufrimiento o éxtasis colectivo, mientras suprimían cualquier línea de investigación que pudiera llevar a su detección o a una verdadera comprensión de la naturaleza de la realidad. La ciencia, el arte, la filosofía, todo contaminado, todo sutilmente dirigido por estos titiriteros invisibles, antes de que el arauto se disolviera de la misma manera en que había aparecido, dejando tras de sí solo el olor a ozono y un silencio aún más profundo. Me dirigió una última infusión de pensamiento, esta vez exclusivamente a mí. Tus sombras, Arturo Vale, tu conexión con la agonía de tu linaje, ellos lo perciben, lo saborean. Ten cuidado con lo que deseas saber, pues el conocimiento es también un manjar para ellos, especialmente cuando está sazonado con desesperación. Luego se fue. La sala volvió a ser solo un hemisferio oscuro y vacío, pero ahora estaba impregnada de una verdad insoportable. Lía, mi búsqueda. Todo estaba conectado.
y la conexión era una red tejida por depredadores ancestrales. El viaje de regreso desde la estación Cypher fue una tortura silenciosa. Rostova se sumió en un mutismo profesional. Sus informes oficiales seguramente serían una obra maestra de la omisión y la jerga burocrática. ¿Cómo podría transmitir lo que habíamos presenciado? Yo, por mi parte, me encerré en mis aposentos, reviviendo cada imagen, cada concepto infundido por el arauto. El mundo exterior, la tripulación de la nave de transporte, parecían figuras de un sueño lejano, sus preocupaciones triviales ante la magnitud de la revelación. La enfermedad de Lía, antes una tragedia personal, se había convertido en un microcosmos del sufrimiento universal, una ofrenda individual en el altar de los arquitectos. Ya en la tierra me aislé. El apartamento se convirtió en mi celda y mi santuario. Las paredes cubiertas de notas, diagramas, reproducciones de textos antiguos que ahora leía con ojos nuevos y aterrorizados. Dormía poco, acosado por pesadillas donde las sombras de mi infancia adquirían los rostros cambiantes de los avatares que el arauto me había mostrado. A veces despertaba convencido de oler aquel rastro de ozono y tierra húmeda, el mismo que recordaba vagamente de la noche en que las sombras parecían más densas alrededor de la cuna de Lía, cuando supe por primera vez, con la certeza irracional de un niño, que algo terrible la acechaba. Una noche, la línea entre la vigilia y el sueño se volvió particularmente tenue. La atmósfera de mi estudio se cargó de una electricidad estática. El aire se enfrió bruscamente. Alcé la vista de un grimorio medieval que describía ángeles caídos que tomaban forma de niebla y susurraban secretos a los moribundos. Y allí estaba. No era una sombra difusa, ni una pesadilla. Flotando en el centro de la habitación, con una presencia innegablemente física, había una figura que reconocí de innumerables relatos ufológicos, un Grey clásico. Su piel era de un gris translúcido, casi luminoso, su cabeza desproporcionadamente grande, sus ojos dos abismos negros, líquidos que absorbían toda la luz. No hubo palabras audibles, pero sentí la misma presión insidiosa en mi mente que había experimentado con el arauto, aunque esta era diferente, más focalizada, más personal, con un matiz de persuasión. Arturo Vale, resonó el pensamiento, no con la majestuosidad cósmica del observador, sino con una sutil cadencia que evocaba el zumbido de insectos. Conocemos tu búsqueda, conocemos tu dolor. La figura extendió una mano delgada, de 3 dedos, en un gesto que podría haber sido de invitación o de amenaza. El olor a ozono era penetrante ahora, mezclado con ese inquietante aroma a tierra removida, a tumba fresca. Lía, continuó el susurro mental, su sufrimiento puede tener un propósito o un final. La implicación era clara, una oferta velada, tan antigua como el primer pacto faustiano. Conocimiento, poder, quizás incluso la ilusión de un alivio para mi hermana, a cambio de que no lo decía, pero podía sentir la voracidad detrás de la oferta, la paciencia infinita de un depredador que sabe que su presa está agotada. Recordé las palabras del arauto. El conocimiento es también un manjar para ellos, especialmente cuando está sazonado con desesperación. Estaban intentando cosecharme directamente. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban. La imagen de Lía en su cama de hospital, pálida e indefensa, ardiendo en mi mente. No, logré proyectar con mi propia voluntad un pensamiento débil, pero cargado de una repulsión visceral. No quiero vuestro conocimiento, no quiero vuestros pactos. La figura no reaccionó visiblemente, pero sentí una fluctuación en la presión mental, un matiz de diversión.
¿O era la fría indiferencia de quien simplemente anota un resultado en un experimento? El avatar permaneció inmóvil unos instantes más, sus ojos negros fijos en mí, como si estuviera catalogando cada matiz de mi miedo y mi desafío. Entonces, tan lentamente como había aparecido, comenzó a disolverse. Su forma perdió cohesión. Los bordes se volvieron borrosos. La luz interna se atenuó hasta extinguirse. El olor a ozono y tierra húmeda se intensificó por un momento antes de desvanecerse también, dejando tras de sí solo el aire viciado de mi estudio y el eco de una presencia antinatural. Caí de rodillas, temblando incontrolablemente, el sudor frío empapando mi ropa. No había sido un sueño. La experiencia era demasiado vívida, los rastros sensoriales demasiado persistentes. Los arquitectos sabían de mí, sabían de Lía, y habían intentado tentarme, o quizás simplemente sondear mi resistencia. Me arrastré hasta el teléfono, mis dedos torpes marcando el número de Rostova. Necesitaba hablar con alguien que hubiera atisbado, aunque fuera de refilón, la misma oscuridad. Su voz, al otro lado de la línea, sonó distante, cautelosa. Le conté, con frases entrecortadas, lo que acababa de suceder. Hubo un largo silencio. «Arturo», dijo finalmente, su tono desprovisto de emoción, «creo que necesitas ayuda profesional. La misión fue exigente. Es comprensible que estés experimentando cierto estrés postraumático». El eufemismo era casi cómico en su insuficiencia. Estaba solo, completamente solo con este conocimiento. Los días siguientes fueron un descenso a la paranoia. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido de la madera era un paso sigiloso. Me sentía observado constantemente, no solo por ojos físicos, sino por una conciencia difusa, insidiosa. ¿Había rechazado realmente su oferta? ¿O simplemente había comenzado un nuevo juego? Uno más sutil. La visita del avatar no había sido un final, sino una nueva fase. Habían demostrado que podían alcanzarme, materializarse en mi realidad más íntima. Y si podían hacerlo conmigo, ¿qué les impedía interactuar de formas aún más directas con aquellos más vulnerables, como Lía? La desesperación era una marea negra que amenazaba con ahogarme. Roto, al borde de un abismo del que sentía que no habría retorno, tomé una decisión impulsada por la más pura desesperación. Utilicé los protocolos de comunicación de emergencia que Rostova me había proporcionado, aquellos reservados para contingencias extremas, para enviar una única y escueta señal hacia las coordenadas de la estación Cypher. No era una petición formal, ni un informe detallado. Era un grito en la oscuridad, un último y patético intento de obtener, no ayuda, sabía que eso era imposible, sino quizás una comprensión final, una pieza que faltaba en el rompecabezas de mi propia aniquilación. Esperaba el silencio, o quizás una reprimenda del comando por el uso no autorizado. Sorprendentemente, la respuesta llegó, no a través de los canales oficiales, ni con una nueva visita física. Llegó como la primera vez, una invasión psíquica directa, pero esta vez sin la presencia tangible del arauto. Estaba en mi estudio, la luz gris del amanecer filtrándose por las persianas, cuando la presión familiar comenzó a crecer en mi cráneo. Esta vez, sin embargo, no hubo imágenes fragmentadas ni conceptos aislados. Fue un torrente, una inundación de información tan vasta y concentrada que sentí como si mi mente fuera a estallar, como si cada neurona estuviera siendo reescrita a la fuerza con un lenguaje cósmico y terrible. «Has vislumbrado la superficie, Arturo Vale», resonó la conciencia del observador, o quizás de múltiples observadores, una polifonía de antigüedad insondable. «Ahora contemplarás la profundidad». Y entonces lo vi, no con mis ojos,
sino con una percepción interna que trascendía los sentidos. Vi la Tierra, nuestro planeta azul y blanco, no como una esfera de vida y esperanza, sino como un vasto jardín, un campo de cultivo meticulosamente atendido a lo largo de millones de años. Cada hoja de hierba, cada insecto, cada animal, y sí, cada ser humano, era parte de este gran agrosistema cósmico. Vi las líneas de tiempo divergir y converger, no por el azar o el libre albedrío, sino por sutiles empujones, por susurros de los arquitectos en los oídos de los líderes, los profetas, los artistas, los científicos. Guerras que estallaban no por disputas territoriales o ideológicas, sino porque el suelo emocional necesitaba ser removido, fertilizado con miedo y desesperación para una cosecha más abundante. Religiones que surgían no de la revelación divina, sino de la necesidad de canalizar la devoción y el éxtasis hacia receptáculos que pudieran ser fácilmente ordeñados. Eras de paz y prosperidad que eran simplemente periodos de barbecho, permitiendo que las emociones positivas, amor, alegría, esperanza, maduraran hasta alcanzar su punto álgido antes de la siguiente siega. La escala de la manipulación era inconcebible. Nuestra evolución, nuestras sociedades, nuestras más preciadas creaciones culturales, todo era parte del plan de los arquitectos. No éramos una especie destinada a alcanzar las estrellas por mérito propio, sino un ganado premiado, criado por la calidad y la intensidad de nuestras emanaciones psíquicas. El libre albedrío era la ilusión más cruel de todas, una correa invisible que nos daba la sensación de movimiento mientras nos mantenía firmemente anclados dentro de los límites del corral. La desesperación que sentí fue tan profunda, tan absoluta, que trascendió el mero sufrimiento personal. Era una agonía por toda mi especie. Intentamos intervenir. Continuó la voz, conciencia múltiple de los observadores, un eco de tristeza resonando a través de los eones. En la aurora de vuestro tiempo, cuando vuestra conciencia era joven y maleable. Pero los arquitectos ya habían hundido sus raíces demasiado profundamente en el tejido de vuestra psique. Su influencia era indistinguible de vuestros propios impulsos primordiales. Imágenes de un conflicto cósmico olvidado destellaron en mi mente. Batallas libradas en planos de existencia que desafiaban la geometría, con armas que eran conceptos y escudos que eran paradojas. Los observadores habían luchado y habían perdido, o quizás simplemente se habían retirado para no convertirse ellos mismos en otra forma de cosecha. La verdad era una losa funeraria sobre mi alma. No había escape. No había resistencia posible que no fuera, en última instancia, otra forma de alimento emocional para los arquitectos. La lucha generaba miedo y odio, la sumisión, desesperación y resignación. La fe producía devoción. El ateísmo, a menudo, una angustia existencial igualmente sabrosa. Incluso la esperanza, esa última trinchera del espíritu humano, era solo un condimento más en su vasto y variado menú, un dulzor que hacía más apetecible el amargor del inevitable desencanto. La comprensión me golpeó con la fuerza de un ariete. Mi propia búsqueda, mi dolor por Lía, mi reciente desafío al avatar Grey, todo ello había sido exquisitamente nutritivo. Nos retiramos, concluyó la voz de los observadores, ahora con un tono de finalidad ineludible, para observar, para recordar, para no olvidar el coste de la interferencia cuando el huésped y el parásito se han vuelto uno. La comunicación cesó tan abruptamente como había comenzado. El torrente de información se detuvo, dejándome jadeante, temblando en el suelo de mi estudio, con la mente hecha añicos. La luz del amanecer, que siempre había simbolizado un nuevo comienzo,
ahora parecía la iluminación cruel de un matadero al inicio de la jornada. Me quedé allí, acurrucado, durante horas. Las palabras del arauto, la visita del avatar, la revelación final de los observadores. Todo se fusionó en una única y aplastante certeza. Lia no era solo una víctima de una enfermedad cruel. Su sufrimiento era parte de un diseño, una nota en una sinfonía de agonía que abarcaba todo el planeta, toda la historia. Y yo, con mi búsqueda de conocimiento, solo había conseguido iluminar con más detalle los mecanismos de nuestra prisión. No había puerta de salida, solo diferentes niveles de conciencia dentro de la granja. Intenté ponerme en pie, pero mis piernas no respondieron. Mi cuerpo era un peso muerto, mi mente un campo de batalla devastado. Cerré los ojos y ya no vi las sombras de mi infancia, ni los avatares cambiantes. Vi la tierra como la veían los observadores, un orbe resplandeciente de energía emocional, un faro de sufrimiento y éxtasis en la oscuridad del cosmos, atrayendo a los arquitectos como la luz atrae a las polillas. Y nosotros, la humanidad, éramos las llamas que alimentaban esa luz, consumiéndonos en nuestra propia efervescencia. El conocimiento no me había liberado, me había encadenado más firmemente a la desesperación. Semanas después, o quizás fueron meses, el tiempo había perdido su estructura lineal para mí, convirtiéndose en un flujo viscoso de angustia y apatía. Me encontraron. La comandante Rostova, supongo, alertada por mi prolongado silencio o por algún protocolo de seguimiento olvidado. Estaba en mi estudio, sí, pero no como me recordaba la última vez. Me hallaron en un estado que los informes médicos posteriores describirían eufemísticamente como catatonia disociativa severa. Rodeado de mis libros, mis notas garabateadas con una caligrafía que se había vuelto progresivamente más errática y simbólica, mis ojos estaban abiertos, fijos en un punto más allá de las paredes, más allá del mundo. Fui desacreditado, por supuesto. La narrativa oficial habló de un colapso psicótico, inducido por el estrés de una misión espacial de alto secreto, exacerbado por mis excéntricas teorías preexistentes y la tensión emocional causada por la enfermedad terminal de mi hermana, Lia. Rostova, en su declaración jurada, mencionó mi creciente inestabilidad y percepciones anómalas durante el regreso de la estación Cypher. Fue profesional, clínica, eficiente en borrar cualquier rastro de la verdad cósmica que ambas habíamos atisbado. Quizás era su forma de sobrevivir, de compartimentar lo incomprensible. No la culpé. La vida en la Tierra, por supuesto, continuó su curso indiferente. Las naciones seguían enfrentándose. Los amantes seguían jurándose amor eterno. Los fieles seguían rezando a sus dioses con fervor. Los artistas seguían creando obras que destilaban la belleza y el horror de la existencia. Todo el vasto, ruidoso y vibrante espectáculo de la humanidad proseguía, ajeno en su mayor parte, o quizás en un nivel primordial y profundamente negado, tácitamente consciente, de que cada oleada de emoción, cada lágrima, cada carcajada, cada grito de guerra o de placer, alimentaba a los arquitectos invisibles que danzaban en los hilos de nuestra realidad. La granja seguía siendo productiva. Pasé mis días en una institución de paredes blancas y ventanas enrejadas, donde el silencio era diferente al de Cypher. Este era un silencio medicado, amortiguado. A veces me permitían sentarme en el jardín. Desde allí, observaba a los otros pacientes, a las enfermeras con sus sonrisas profesionales, a los niños que jugaban en un parque cercano, más allá de la valla, sus risas, sus llantos por una rodilla raspada. Todo era parte de la misma economía emocional. En ocasiones,
cuando la luz del atardecer era de un cierto tono anaranjado y las sombras se alargaban de una manera particular, creía verlas. No eran los avatares definidos, ni las sombras densas de mi infancia. Eran distorsiones sutiles en el aire, como el calor ascendiendo del asfalto, pero cargadas de una intencionalidad fría. Flotaban cerca de las áreas de mayor intensidad emocional, cerca de una pareja discutiendo acaloradamente en un banco, sobre el grupo de niños cuyas risas eran particularmente estridentes, o incluso cerca de mí, cuando la marea de mis recuerdos delía y de las revelaciones de los observadores se volvía demasiado abrumadora. Eran los recolectores, los capataces invisibles, asegurándose de que nada de la cosecha se desperdiciara. A veces, en mis momentos de mayor lucidez, o quizás de mayor delirio, ¿quién podría decirlo ya?, veía a Lía, no a la Lía pálida y sufriente de la cama del hospital, cuyo cuerpo finalmente se había rendido hacía unos meses, un evento del que me informaron con la misma delicadeza clínica con la que se informa de un cambio en el pronóstico del tiempo. No, esta Lía era diferente, etérea, sonriente, con algo de la luz de las nebulosas del arauto en sus ojos. Caminaba entre las sombras, no como una prisionera, sino como una de ellas, o quizás como un avatar perfecto, tejido con el amor y el dolor que su corta vida había generado. Me tendía la mano, invitándome a unirme al gran ciclo, a trascender el sufrimiento individual, abrazando la vasta conciencia colectiva de la cosecha. El futuro de la humanidad era incierto solo en los detalles de su servidumbre, no en la servidumbre misma. Los observadores permanecerían en su silencio cósmico, en su vasta y antigua reclusión, siendo testigos distantes de la eterna siega, quizás tomando notas para algún incomprensible estudio galáctico sobre la simbiosis entre depredador y presa. No había héroes, ni salvación, solo el ciclo interminable. Y yo, Arturo Vale, el historiador de los mitos oscuros, me había convertido en uno más de esos mitos, el loco que había vislumbrado la verdad y había sido devorado por ella. Quizás, después de todo, ese era mi único y verdadero propósito en el gran diseño de los arquitectos. Una cosecha particularmente amarga, pero exquisita,